Nunca pensé que volvería a mirar esa casa con otros ojos. La casa de Carla siempre fue un lugar familiar para mí. Años de amistad, de conversaciones largas, de risas compartidas en la cocina. Entrar ahí era entrar en terreno seguro. O eso creía. Pero esa tarde algo era distinto. No supe decir que al principio. Solo lo sentí. Luis abrió la puerta. Ya no era el niño que recordaba. Eso lo sabía desde antes, claro, pero verlo ahí, de frente, me hizo consciente de algo que había evitado pensar. Era un hombre. Su postura, su voz, la manera en que sostuvo la puerta un segundo más de lo necesario, todo me lo confirmó. Hola, Sofía, dijo. Y la forma en que pronunció mi nombre me recorrió el cuerpo como un eco inesperado. Carla estaba en la cocina, como siempre. Me abrazó con la misma calidez de años. Hablamos de lo de siempre. Trabajo. Rutinas. La vida. Yo asentía, sonreía, respondía. Pero una parte de mí estaba distraída. Atenta a otra cosa. A él. Luis se movía por la casa con una seguridad tranquila. No buscaba atención, pero la atraía. Me sorprendí observándolo cuando creía que nadie lo notaba. La forma en que se inclinaba al pasar. Como su mirada se cruzaba con la mía y no se apartaba de inmediato. No era descaro. Era conciencia. Carla salió un momento para hacer una llamada. La casa quedó en silencio. Un silencio espeso, distinto al de otros días. Luis y yo nos quedamos solos en la sala. Sentados. Demasiado cerca para ser casual. ¿Quieres algo de tomar?, preguntó. Negué con la cabeza, pero no me moví. Tampoco él. Hubo una pausa. De esas que no incomodan, pero pesan. Sentí el pulso en la garganta. El aire parecía más cálido. Me di cuenta de que estaba respirando más lento. Hace tiempo que no venías, dijo. Sí, respondí. El tiempo pasa rápido. No fue lo que dije. Fue como lo dije. Nuestros ojos se encontraron. Y esta vez no fue un cruce accidental. Nos sostuvimos la mirada un segundo más. 2. 3. En ese espacio entendí que no estaba sola en esa sensación. Que no era una idea mía. Que algo se había desplazado entre nosotros sin que nadie lo empujara. Me sentí observada. Y, para mi sorpresa, me gustó. Di un pequeño movimiento para levantarme, pero no lo hice. Él tampoco se acercó. No hacía falta. La cercanía ya estaba ahí. En el silencio. En la tensión suave que se instaló entre los dos. Pensé en Carla. En los años. En lo que no debería. Y aún así, mi cuerpo reaccionaba con una claridad que no pedía permiso. No era culpa lo que sentía. Era vértigo. Era ese instante peligroso en el que sabes que estás al borde de algo que no planeaste. Sofía, dijo en voz baja. Mi nombre volvió a sentirse distinto. Me levanté entonces. Pasé junto a él. Demasiado cerca. Sentí su presencia como una corriente leve, constante. No me tocó. No lo toqué. Pero algo había cambiado. Cuando Carla volvió, todo siguió como siempre. O eso parecía. Yo sonreía, hablaba, escuchaba. Pero por dentro sabía que algo había despertado. Algo que no podía fingir que no existía. Al despedirme, Luis se acercó para darme un abrazo. Fue breve. Correcto. Pero sentí su mano en mi espalda un segundo más de lo necesario. Y en ese segundo entendí que aquello no había sido un error. Había sido el inicio. Y mientras salía de la casa, con el corazón más acelerado de lo normal, pensé algo que me sorprendió por su claridad. Hay deseos que no se buscan. Solo esperan el momento exacto para hacerse visibles. Regresé a mi casa con el cuerpo todavía encendido. Cerré la puerta detrás de mí y apoyé la espalda unos segundos, como si necesitara sentir algo firme para no perder el equilibrio. El trayecto había sido corto, pero mi mente no dejó de girar ni un instante.
Las imágenes volvían una y otra vez con una claridad inquietante, la forma en que Luis me había mirado, el silencio compartido, esa cercanía que no había ocurrido, y que, aún así, lo había dicho todo. Estaba excitada. No de una manera desbordada ni evidente, sino profunda, constante, instalada en el cuerpo como un pulso lento que no se apagaba. Me quité los zapatos con torpeza, demasiado consciente de mi respiración, del calor que no tenía explicación lógica. Y entonces apareció la culpa. No llegó como un golpe, sino como un murmullo persistente. Sabía que no debería sentirme así. Sabía quién era Luis. Sabía lo que Carla representaba en mi vida. Durante años había sido clara con mis propios límites, y, aún así, esa noche algo se había movido más allá de cualquier norma que me hubiera impuesto. Caminé por la sala sin rumbo, me serví un vaso de agua que apenas probé. Me miré en el reflejo oscuro de la ventana. Mis mejillas estaban levemente encendidas. Mis ojos brillaban de una forma que no veía desde hacía tiempo. La culpa estaba ahí, sí. Pero no era más fuerte que la emoción. No era una culpa paralizante. Era una culpa suave, mezclada con la conciencia de estar deseando algo que no había planeado, y que no estaba dispuesta a negar. Mi cuerpo no se sentía equivocado. Se sentía despierto. Me senté en el borde de la cama, dejé que la casa guardara silencio y me permití sentirlo todo sin corregirme. El nerviosismo. La excitación. El vértigo. Esa sensación peligrosa y deliciosa de haber cruzado una línea invisible solo con una mirada. Pensé en Luis una vez más. Y no aparté el pensamiento. Porque, por primera vez en mucho tiempo, no estaba dispuesta a castigarme por sentir. La culpa existía, sí, pero no era suficiente para apagar lo que había despertado. Y mientras apagaba la luz, con el corazón aún acelerado, acepté algo con una honestidad que me sorprendió. Había deseos que no importaba cuánto intentaras evitar. Cuando aparecían, lo único realmente imposible era fingir que no existían. Unos días después estaba en mi casa, intentando concentrarme en cosas simples, cuando el teléfono sonó. Al ver el nombre de Carla en la pantalla, sentí el sobresalto incluso antes de contestar. Sofía, ¿cómo estás?, dijo su voz familiar. Oye, quería invitarte a cenar el viernes. Nada especial, solo para ponernos al día. El viernes. La palabra se me quedó suspendida en el cuerpo, como si no hubiera terminado de caer. Acepté casi de inmediato, con una naturalidad que no coincidía en absoluto con lo que estaba pasando dentro de mí. Colgué y me quedé mirando el teléfono unos segundos, como si acabara de recibir una noticia que no sabía si celebrar o temer. El miedo llegó primero. Ese nudo rápido en el estómago. La conciencia clara de que volvería a esa casa. De que volvería a verlo. Sentí como el pensamiento se instalaba sin pedir permiso, pesado y persistente. Intenté apartarlo, pero fue inútil. Y entonces, debajo del miedo, apareció algo más. La excitación. La sola idea de reencontrarme con Luis me encendió el pecho de forma inmediata. Imaginé su voz, su mirada, ese silencio cargado que habíamos compartido la última vez. Pensé en la posibilidad de volver a sentir esa tensión que me había acompañado desde entonces, como una corriente silenciosa que nunca se apagó del todo. No había pasado nada. Y, sin embargo, había pasado todo. Me sorprendí sonriendo sola, caminando por la casa con una energía inquieta, como si el viernes estuviera demasiado cerca. Una parte de mí quería cancelar. Protegerse. Mantener las cosas en el lugar correcto, donde siempre habían estado. Pero había otra parte. Más honesta. Más viva. Y esa parte no quería perderse ese momento. Lo entendí con claridad mientras dejaba el teléfono sobre la mesa, no era solo la cena lo que me alteraba. Era la expectativa. La posibilidad. El saber que algo seguía ahí, latiendo, esperando el momento adecuado. Y esa mezcla de temor y deseo, lejos de apagarme, me hacía sentir más despierta que nunca. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Me arreglé sin saber muy bien para quién. No era un vestido especial ni algo provocador, pero tampoco era la ropa cómoda de siempre. Quería verme tranquila, normal, aunque por dentro no lo estaba.
Mientras me miraba al espejo, respiré hondo varias veces, como si eso pudiera ordenar lo que sentía. Llegué a la casa de Carla con el corazón un poco acelerado. Ella me recibió con su sonrisa de siempre, cálida, familiar. Me abrazó, me llevó a la cocina, empezó a contarme cosas del día como si nada hubiera cambiado. Yo asentía, sonreía, escuchaba, y esperaba. Miré alrededor con disimulo. Luis no estaba. Sentí un alivio inmediato, casi físico. Los hombros se me relajaron sin que me diera cuenta. Pensé que quizá había sido exagerada, que había construido demasiadas cosas en mi cabeza. Saber que no estaba me permitió soltar un poco la tensión, volver a ese lugar seguro que conocía tan bien. Luis llega más tarde, dijo Carla con naturalidad. Tiene clases en la universidad hoy. Asentí, intentando que mi expresión no delatara nada. Me dije que estaba bien así. Que era mejor. Que una cena tranquila entre amigas era justo lo que necesitaba. La conversación fluyó. Servimos la comida. Hablamos de trabajo, de planes, de cosas cotidianas. Me sentía más cómoda, más en control. Incluso llegué a pensar que todo volvería a su sitio. Y entonces, casi al final de la cena, escuché la puerta. Ese sonido simple fue suficiente para que algo se tensara dentro de mí. Ya llegó, dijo Carla, levantándose. Debe venir cansado. Sentí el sobresalto antes de verlo. Luis apareció en el marco de la puerta con una mochila al hombro, el cabello ligeramente desordenado, esa expresión de cansancio tranquilo de alguien que acaba de salir de clases. Me miró, y se detuvo un segundo. Solo uno. Pero lo sentí todo. Hola, Sofía, dijo. Mi nombre volvió a sonar distinto en su voz. Más bajo. Más consciente. Hola, respondí, esperando que no se notara como el pulso me había cambiado de ritmo. La sorpresa me recorrió el cuerpo de golpe. No lo había anticipado de verdad. Había asumido que no estaría. Y verlo ahí, tan de pronto, despertó de nuevo todo lo que había logrado calmar durante la cena. No pasó nada evidente. No hubo gestos indebidos. No hubo palabras fuera de lugar. Pero el ambiente cambió. Me sentí observada otra vez. Con esa atención silenciosa que no se puede fingir. Intenté concentrarme en Carla, en la conversación, en la comida, pero mi cuerpo estaba alerta, demasiado consciente de su presencia al otro lado de la mesa. Pensé que ya me había preparado para esto. Me equivoqué. Porque una cosa es imaginarlo. Y otra muy distinta es tenerlo ahí, tan cerca, recordándome sin decir nada que aquella tensión seguía viva. Y mientras intentaba mantener la calma, supe algo con claridad incómoda. No importaba cuánto me repitiera que todo estaba bajo control. Luis había llegado. Y con él, había regresado todo lo que creía haber dejado en pausa. De pronto, el teléfono de Carla sonó. Fue una llamada corta, pero bastó para cambiarlo todo. La vi fruncir ligeramente el ceño mientras escuchaba, ese gesto profesional que tantas veces le había visto a lo largo de los años. Sí, entiendo, voy para allá, respondió con tono firme. Colgó y suspiró. Es del hospital, dijo mientras se levantaba. Hubo una urgencia y me necesitan ahora mismo. No debería tardar mucho, pero tengo que ir. Sentí como algo se tensaba dentro de mí. La idea llegó antes que cualquier pensamiento racional, me iba a quedar sola con Luis. Carla empezó a moverse con rapidez, buscando las llaves, el abrigo, dando indicaciones al aire como si el tiempo se hubiera comprimido de repente. Yo asentía, intentaba mantener una expresión tranquila, aunque por dentro el pulso ya no era el mismo. Siéntanse en confianza, dijo mientras se acercaba a la puerta. Sofía, si quieres quedarte un rato más, hazlo. No tardo. Claro, respondí. No te preocupes. La puerta se cerró detrás de ella. Y el silencio que quedó no se parecía a ningún otro. No era incómodo. Era denso. Luis y yo nos quedamos de pie unos segundos, sin movernos, como si ninguno supiera exactamente qué hacer con esa nueva realidad. La casa, que minutos antes se sentía viva, ahora parecía contener la respiración. ¿Quieres que te sirva más vino?
Preguntó él finalmente. Asentí, agradecida por cualquier cosa que rompiera la quietud. Lo observé mientras caminaba hacia la cocina. Cada uno de sus movimientos me resultaba demasiado presente. Demasiado real. Ya no era una posibilidad lejana ni una idea que podía posponer. Estábamos ahí. Solos. Cuando regresó, me entregó la copa. Nuestros dedos se rozaron apenas. Fue un contacto mínimo. Inofensivo en apariencia. Pero suficiente para que el cuerpo lo registrara todo. Sentí el calor subir lentamente, esa alerta suave que ya reconocía. Él también lo sintió, lo supe por la forma en que levantó la mirada, por cómo sostuvo el contacto visual un segundo más de lo necesario. Nadie habló de lo evidente. No hacía falta. Me senté en el sillón, intentando parecer relajada. Luis se sentó frente a mí, a una distancia correcta, pero que se sentía demasiado cercana ahora que no había nadie más en la casa. Pensé en Carla. En su llamada. En lo irónico del momento. Justo cuando había logrado convencerme de que todo estaba bajo control, el escenario cambiaba sin pedir permiso. Y aún así, no me levanté. No busqué una excusa para irme. Me quedé. Porque, en el fondo, sabía que ese silencio compartido no era un accidente. Era una prueba. Una de esas situaciones que la vida pone enfrente cuando quiere ver qué tan honestos somos con lo que sentimos. Y mientras lo observaba al otro lado de la habitación, con la casa en calma y la noche avanzando afuera, entendí que ya no se trataba solo de tensión. Era expectativa. El vino empezó a hacer su trabajo sin que me diera cuenta. Al principio solo era una sensación ligera, un calor suave que me aflojaba los hombros y me hacía hablar con más facilidad. Luis llenó de nuevo mi copa y yo no dije que no. Tampoco él. Nos sentamos en la sala, uno frente al otro, hablando de cosas simples, casi insignificantes, como si necesitáramos aferrarnos a lo cotidiano para no nombrar lo que estaba flotando entre nosotros. Reímos más de lo normal. Las palabras salían sin tanto filtro. El tiempo parecía avanzar distinto. Con cada sorbo, la tensión se volvía menos rígida y más envolvente. Ya no estaba tan pendiente de mis límites, ni de pensar que era correcto. Me sentía más suelta, más presente en mi cuerpo. Y entonces empecé a mirarlo sin disimulo. Luis estaba recargado en el sillón, la copa apoyada en la mano, observándome con esa atención tranquila que me había desarmado desde la primera vez. Noté la forma en que sus ojos se detenían en mi rostro, en cómo escuchaba, en cómo sonreía cuando yo hablaba. Me emocionaba sentirme vista de esa manera. Deseada sin urgencia. Sin presión. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, algo se sostenía un segundo más. Luego otro. Y otro. La distancia entre nosotros empezó a sentirse innecesaria. Me di cuenta de que había cruzado las piernas hacia él sin pensarlo. Él se inclinó apenas hacia adelante, como respondiendo a un llamado silencioso. El vino seguía calentándome por dentro. No era embriaguez total. Era una claridad distinta. Me levanté para dejar la copa en la mesa. Al hacerlo, quedé más cerca de él. Demasiado cerca para que fuera casual. Pude sentir su presencia, su respiración tranquila, ese silencio cargado que ya reconocía. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Asentí. Sí. No fue la respuesta lo que importó. Fue como la dije. No retrocedí. Él tampoco. El espacio entre nosotros se redujo poco a poco, sin que ninguno diera un paso evidente. Como si el cuerpo supiera exactamente a dónde quería ir antes de que la mente pudiera detenerlo. Sentí el pulso acelerarse. El vino. La cercanía. La noche. Cuando finalmente nos miramos de frente, ya no había duda. No había palabras que hicieran falta. Su mano se levantó apenas, sin tocarme, como pidiendo permiso. Yo no me aparté. El beso llegó lento. Casi tímido. No fue arrebatado ni urgente. Fue suave, consciente, cargado de todo lo que habíamos contenido. Sentí una corriente cálida recorrerme el cuerpo, una emoción profunda que no tenía que ver solo con el contacto, sino con la decisión de no huir. Cerré los ojos un instante.
Respiré hondo. Y en ese beso entendí algo con absoluta claridad: no era el vino lo que me había llevado ahí. Era el deseo que llevaba tiempo esperando el momento adecuado para dejar de fingir que no existía. Cuando nos separamos, no dijimos nada. No hacía falta. El silencio volvió a instalarse, pero ya no era tenso. Era cómplice. Y yo supe, con el corazón aún acelerado, que esa noche había cruzado algo más que una línea invisible. Había aceptado lo que sentía. Mi cuerpo reaccionó antes de que pudiera pensar. Sentí las piernas temblarme apenas, como si el equilibrio se me hubiera vuelto frágil de pronto. No era debilidad. Era emoción pura, concentrada en cada músculo, en cada respiración que se me desacomodaba sin pedir permiso. Cuando sentí sus labios, fue como una descarga lenta que me recorrió desde el pecho hasta el vientre. No fue un impacto brusco. Fue algo que se fue expandiendo, ocupándome por completo. Me apoyé apenas en él, no porque no pudiera sostenerme, sino porque mi cuerpo necesitaba ese punto de contacto. El temblor volvió. Más claro. Más intenso. Noté como mi respiración se volvía irregular, como el calor se me acumulaba en la piel, como cada segundo se sentía amplificado. Su cercanía me emocionaba de una forma casi abrumadora. No era solo el beso. Era la conciencia plena de estar ahí, de no huir, de permitirme sentirlo. Cuando sus labios se movieron con más seguridad, cuando sentí esa presencia cálida y cercana que me hacía perder noción del tiempo, mi cuerpo respondió con una claridad que me sorprendió. Se me erizó la piel. El pulso me latía con fuerza en las sienes. Mis piernas seguían temblando, como si no supieran todavía cómo sostener todo lo que estaba ocurriendo. Me sentía excitada, sí. Pero también profundamente viva. Cada sensación se registraba con una intensidad nueva. El contacto. El ritmo lento. La forma en que mi cuerpo se inclinaba hacia él casi sin darme cuenta. No había prisa. No había urgencia. Solo esa emoción sostenida que me hacía cerrar los ojos y dejarme estar. En ese momento entendí algo con una claridad absoluta: no era solo el beso lo que me afectaba. Era permitirme sentirlo sin corregirme, sin retroceder, sin negarlo. Y mientras mis piernas seguían temblando suavemente, supe que mi cuerpo ya había tomado una decisión que mi mente apenas empezaba a comprender. En ese momento, todo se volvió más intenso por dentro. No fue solo el contacto. Fue lo que despertó en mí cuando mis manos se movieron con cautela, como si aún dudaran entre avanzar o detenerse. Sentí su fuerte erección bajo su pantalón y el pulso se me aceleró de inmediato. No fue sorpresa. Fue confirmación. Una oleada de emoción me recorrió el cuerpo. Una mezcla de vértigo, deseo y una necesidad profunda de cercanía. Sentí el calor subir al rostro, el corazón latiendo con fuerza, como si cada latido repitiera lo mismo una y otra vez: esto es real. Me invadió una sensación poderosa de quererlo. No solo físicamente. Quererlo ahí, cerca, presente. Querer sentirlo sin barreras. Sin pensar en después. Sin corregirme. La emoción era tan intensa que casi me hizo contener la respiración. No había culpa en ese instante. Había claridad. Una certeza íntima de desearlo como no había deseado a nadie en mucho tiempo. Mis pensamientos se volvieron simples, directos. Ya no había ruido. Solo esa atracción profunda que me llenaba el pecho y me hacía inclinarme hacia él casi sin darme cuenta. Quería estar más cerca. Quería sentirlo sin intermediarios. Quería ese momento sin interrupciones. No era prisa. Era decisión. Y mientras esa emoción me atravesaba por completo, entendí algo con una honestidad que me estremeció: no era un impulso pasajero. Era un deseo consciente, contenido durante demasiado tiempo, que por fin se permitía existir. Mi cuerpo lo sabía. Mi mente ya no lo negaba. Y en ese silencio cargado, supe que lo que sentía iba mucho más allá de la curiosidad. Era una necesidad profunda de conexión, de entrega, de dejar de resistirme a algo que ya me había elegido. Nos quedamos en la cocina. Ese espacio cotidiano, donde minutos antes había reído con Carla, se volvió distinto de pronto. Las luces seguían siendo las mismas, la mesa aún tenía las copas de vino, el aroma de la cena flotaba en el aire, y, aún así,
todo se sentía transformado. Como si el lugar hubiera cambiado de significado junto con nosotros. Sentí una emoción intensa al darme cuenta de dónde estábamos. No era solo deseo. Era vértigo. Era esa mezcla extraña de intimidad y osadía que me aceleraba el corazón. La cocina, tan familiar, se convertía en un testigo silencioso de algo que ya no podía negarse. Luis se acercó con una calma que me desarmó. No hubo prisa. No hubo urgencia. Solo esa cercanía que se había ido construyendo desde la primera mirada. Sentí el frío suave del mármol en la espalda cuando me apoyé apenas, y el contraste con el calor que me recorría por dentro me hizo cerrar los ojos un instante. Estaba emocionada. Conmovida. Vulnerable. Y, al mismo tiempo, segura. Había una ternura inesperada en la forma en que nos mirábamos, como si ambos supiéramos que aquello no era un arrebato, sino una elección. Me sentí deseada, pero también cuidada. Y esa sensación me abrió por completo. Nos entregamos a lo que sentíamos sin palabras. La cocina quedó en silencio, envuelta en respiraciones lentas, en manos que se buscaban con suavidad, en esa intimidad que no necesita ser explicada para sentirse profunda. El tiempo se volvió difuso. El mundo, pequeño. Mis emociones se mezclaban, la intensidad del deseo, la calidez de la cercanía, una alegría serena por estar exactamente donde estaba. No había culpa en ese momento. Solo una aceptación plena de lo que estaba ocurriendo. Cuando todo se aquietó, me quedé ahí, sintiendo el pulso volver a su ritmo, con una paz que no esperaba. Miré alrededor y pensé en lo curioso que era como un lugar tan común podía guardar algo tan íntimo. La cocina, que había sido escenario de una cena tranquila, ahora guardaba un secreto distinto. Uno que no pesaba. Uno que se sentía verdadero. Y mientras respiraba hondo, supe que lo que habíamos compartido no era solo pasión. Era una conexión honesta, nacida del deseo, sí, pero también del cuidado y la emoción de elegirnos en ese instante. Cuando todo terminó, el silencio volvió a ocupar la cocina. No fue incómodo. Fue suave. Como si el espacio necesitara acomodarse después de lo que había ocurrido. Luis y yo nos miramos unos segundos sin decir nada, respirando con más calma, dejando que el pulso regresara poco a poco a su ritmo habitual. Me vestí despacio. Cada movimiento venía acompañado de una mezcla difícil de ordenar. Sentía el cuerpo aún sensible, ligero, atravesado por una emoción que no se había disipado del todo. Al mismo tiempo, la culpa empezó a asomarse con timidez, como si hubiera estado esperando su turno. Sabía lo que había hecho. Sabía dónde estaba. Sabía lo que eso significaba. Y, aún así, no podía negar lo otro. La emoción seguía ahí. La excitación suave. La sensación de haber vivido algo intenso, real, profundamente humano. No me sentía arrepentida. Me sentía conmovida. Vulnerable. Despierta. Era una culpa distinta, mezclada con la certeza de que no había sido un error impulsivo, sino una decisión compartida en un momento de absoluta honestidad. Luis se acercó y me ayudó con el abrigo. Fue un gesto simple, casi cotidiano, pero cargado de una ternura que me apretó el pecho. Nos miramos una vez más, sabiendo que no hacía falta decir nada. Lo que habíamos compartido ya estaba dicho. Escuchamos la puerta abrirse. Carla regresó, visiblemente cansada, con ese cansancio sereno de quien ha pasado horas en urgencias. La recibí con un abrazo que me supo distinto, más consciente, más cuidadoso. Hablamos unos minutos, lo suficiente para mantener la normalidad intacta. Yo sonreía. Respondía. Asentía. Por dentro, guardaba el secreto. Me despedí de Carla con cariño, como siempre. Luego miré a Luis. Nuestros ojos se encontraron apenas un instante. Fue suficiente. En esa mirada entendimos algo sin necesidad de palabras, aquello quedaría entre nosotros dos. No como una carga. Como un acuerdo silencioso. Salí de la casa con el corazón todavía agitado, con emociones que no sabía del todo dónde colocar. Culpa, sí. Pero también una calma extraña. Una emoción viva. La certeza de haber cruzado un umbral que no se desharía con el paso de los días.
Mientras caminaba hacia mi auto, pensé algo que me acompañó toda la noche. Hay secretos que no pesan. Hay momentos que no se explican. Y hay encuentros que, aunque se guarden en silencio, cambian para siempre la forma en que te miras a ti misma.